Estación Reddit. Mi hermana me expulsó de su casa porque mi hijo llamó a su primo mimado. Siempre hemos sido muy cercanas. Mariana y yo éramos inseparables en la infancia y al llegar a la vida adulta, mantuvimos esa cercanía. A pesar de nuestras diferencias, éramos las dos mayores de una familia con 3 hijos, así que teníamos una conexión especial. Cuando ella tuvo a Pedro y yo a Lucas, nos unimos aún más, ya que nuestros hijos tenían edades similares y crecieron prácticamente como hermanos. Siempre la admiré, parecía que tenía todo bajo control. Mariana siempre fue la más organizada, la que sabía manejar todo. Yo, en cambio, tenía más dificultades para adaptarme a los cambios, pero siempre me sentí respaldada por su apoyo. Cuando me contó sobre su embarazo con Pedro, me puse muy feliz, aunque un poco aprensiva. Sabía que sería diferente, ya que era el primer sobrino. La relación entre nuestros hijos, Lucas y Pedro, fue cercana desde el principio. Siempre estaban juntos, jugando videojuegos, escondiéndose o compartiendo juguetes. Al principio era una amistad típica entre niños. Pero a medida que crecieron, algunas diferencias comenzaron a hacerse evidentes. Lucas siempre fue más reservado, con menos interés en gadgets y juguetes caros. Prefería actividades creativas, como dibujar o construir cosas con Lego. Por otro lado, Pedro siempre tuvo todo lo que quería. Desde pequeño, Mariana y su esposo, Carlos, le proporcionaron lo que parecía ser una vida llena de lujos: tabletas, teléfonos inteligentes, videojuegos. Pedro lo tenía todo. Estas diferencias comenzaron a incomodar a Lucas, que no entendía por qué su primo tenía todo lo que quería. Pero siendo educado y respetuoso, nunca expresó eso de manera agresiva o negativa, hasta el día del incidente. El fin de semana en que ocurrió todo fue planeado con mucho entusiasmo. Mariana había invitado a mi familia a una barbacoa en su casa, como solíamos hacer. A todos nos gustaban esos encuentros familiares, ya que eran una manera de mantenernos conectados, especialmente con los hijos creciendo tan rápido. Cuando llegamos, los niños comenzaron a jugar de inmediato. Sabía que Pedro iba a presumir sus nuevos juguetes, y Lucas, que es más reservado, no era de ostentar. Pero al mismo tiempo siempre mostraba curiosidad por lo que su primo tenía. Durante la comida, todos conversábamos sobre trabajo, la vida y, como siempre sucede en reuniones familiares, surgieron discusiones sobre dinero, niños y cómo estábamos educando a nuestros hijos. Sabía que Mariana siempre se preocupó por darle lo mejor a Pedro, pero nunca imaginé que esto se convertiría en un punto de tensión. Fue entonces cuando Pedro comenzó a presumir su nueva tableta. Estaba contando con entusiasmo cómo su padre, Carlos, se la había comprado, mencionando varias funciones increíbles del dispositivo. A mi parecer, no había nada de malo en eso. Los niños adoran hablar sobre las cosas nuevas que reciben. Lucas, por su parte, se quedó en silencio durante la mayor parte de la conversación. Sin embargo, a medida que Pedro seguía exhibiendo sus posesiones, Lucas comenzó a incomodarse. Siempre fue más sencillo, más reservado, y no entendía por qué Pedro recibía todo lo que quería. Intenté intervenir, diciéndole que no se comparara, que cada uno tiene lo que necesita y su propio tiempo. Pero Lucas estaba pensando en otra cosa. Estaba intentando disfrutar de la conversación con mi madre cuando escuché a Lucas decir algo que me hizo congelarme. Estaba sentado junto a Pedro y de repente soltó: «Vaya, Pedro, tú tienes todo lo que quieres. Pareces un mimado». Esas palabras resonaron en la casa. Me quedé paralizada. No porque lo que Lucas dijo fuera tan ofensivo, sino porque sabía que eso podría ser malinterpretado, especialmente en presencia de Mariana. Siempre fue muy protectora con Pedro, y cualquier crítica hacia su hijo probablemente sería vista de forma negativa. Antes de que pudiera intervenir, Pedro comenzó a llorar. Corrió hacia dentro de la casa, y en ese momento el ambiente se tornó pesado. Mariana me miró con una expresión furiosa. La tensión era palpable. Todos a nuestro alrededor guardaron silencio, esperando alguna reacción. Me sentí completamente perdida. Rápidamente intenté explicar que Lucas no tenía la intención de ser hiriente. Sabía que era un niño sincero, pero no tenía malicia al decir eso. Lucas simplemente expresó lo que pensaba. No fue educado, pero tampoco fue un ataque personal. Quería que todos entendieran eso, pero Mariana no parecía dispuesta a escuchar.
Mariana se levantó abruptamente de la mesa y con un tono firme e irritado, dijo, si tu hijo no sabe respetar al mío, pueden irse ahora mismo. Me quedé en shock. Nunca imaginé que reaccionaría de esa manera. Era solo un niño, después de todo, y no quería ofender a nadie. Intentando mantener la calma, le dije que Lucas no lo dijo con la intención de lastimar, que simplemente hablaba lo que pensaba, como muchos niños hacen. Pero Mariana no quiso escuchar. Continuó mirándome con rabia, y cuando vi que no había forma de resolver la situación, sugerí que sería mejor que nos fuéramos. La noche estaba arruinada y sinceramente me sentía completamente avergonzada y consternada. Solo quería evitar más peleas y que todos se calmaran. Llevamos a Lucas al coche y salimos de su casa con la sensación de que algo muy grave había ocurrido, algo que no se resolvería fácilmente. Miré a Lucas y vi que estaba triste, pero no entendía por qué nos íbamos. Era solo un niño, pero sabía que para él, toda la situación parecía confusa y desconcertante. Al día siguiente mi madre me llamó. Siempre ha sido alguien muy equilibrado, pero esta vez su voz estaba llena de reproche. Tienes que enseñarle a Lucas a ser más educado. No puede andar llamando a los demás mimados. Mariana estaba muy molesta. Intenté explicar que Lucas no lo hizo con mala intención, pero mi madre fue clara en su postura. Para ella, yo no había sido lo suficientemente firme con mi hijo. Creía que Lucas debería haber sido reprendido de inmediato. Pero no sabía cómo explicarle que para mí la situación era más complicada de lo que parecía. Sentía que Mariana estaba exagerando en su reacción, pero ella era la madre de Pedro, y la idea de criticar a su hijo no era algo que quería hacer, especialmente porque nuestra relación estaba en juego. En ese momento sentí la presión de todos lados. Mi marido estaba de mi lado, pero él también no sabía cómo actuar. Yo estaba perdida, sin saber cuál era la manera correcta de manejar la situación. Para mí lo más importante era mantener el equilibrio, pero Mariana parecía haber decidido que la situación estaba más allá de lo que podía corregir. Lo que más me dejó confusa fue el contraste en las formas de crianza que damos a nuestros hijos. Mariana siempre fue más permisiva con Pedro. Él podía tener todo lo que quería, hacía berrinches y era tratado con mucha condescendencia. Nunca quise educar a Lucas de la misma manera, porque creía que la disciplina y el respeto debían venir antes de cualquier privilegio material. Siempre intenté enseñarle a ser agradecido por lo que tenía y a comprender que no podía tenerlo todo. Y fue ahí donde surgió el contraste. Lucas, al ver a Pedro recibir todo sin esfuerzo, no entendía por qué él no podía tener lo mismo. Y, de cierta forma, eso se reflejaba en su comportamiento. No esperaba que Pedro se sintiera tan afectado por una observación tan simple de un niño de 8 años. Pero lo que más me dolió fue la forma en que Mariana reaccionó, como si la opinión de Lucas fuera un ataque personal a su hijo. En lugar de entender su reacción como algo pasajero e ingenuo, decidió que era digno de expulsar a nuestra familia de su casa. Después del incidente pasé días reflexionando sobre lo que había ocurrido. Sentía una mezcla de culpa y confusión, y lo peor era que no sabía si realmente había hecho algo malo. Lo que más me hería era pensar que en el fondo, sabía que Mariana estaba sufriendo, pero también sentía que su reacción había sido exagerada. Después de todo, solo era un niño de 8 años, expresando lo que pensaba sin malicia. Lucas, por su parte, estaba callado. No comprendía realmente el peso de la situación. Para él fue solo una observación desinteresada sobre su primo, sin la intención de herirlo. Sin embargo, notó que algo andaba mal. Se dio cuenta de que su tía Mariana estaba muy molesta y que nos habían obligado a salir de su casa. Esa noche me preguntó por qué su tía ya no le gustaba. No sabía cómo explicarle. Esa pregunta me dejó aún más dividida. Quería que mi hijo entendiera la importancia de ser educado y respetuoso con los demás, pero también no quería que se sintiera culpable por ser sincero. No estaba tratando de ser cruel, simplemente verbalizó una impresión, algo que hasta muchos adultos podrían haber pensado en silencio. Pero, ¿debería, como madre, haber sido más firme en su reprimenda? ¿Debería haber impuesto una lección de moral de inmediato? ¿O tal vez el error fue de mi hermana, que no pudo ver la inocencia en las palabras de Lucas? Las dudas comenzaron a consumir mis pensamientos. Me preguntaba si mi falta de una reacción más rígida podría haber sido interpretada como una falla en mi educación.
En algunos momentos me sentía debilitada por no saber exactamente cómo manejar esto. Fui muy impulsiva en mi respuesta a Mariana, tratando de minimizar lo que sucedió, y eso solo empeoró la situación. En una conversación con mi madre, ella insistió en que Lucas debería haber sido corregido de inmediato. Me dijo que como madre no podía dejar que ese tipo de comentario pasara sin que supiera que no debía hablar así. Y aunque entendía su punto de vista, sentía que eso tal vez era un exagero. Pero, ¿debería la educación realmente ser una cuestión de disciplina implacable, o de empatía y comprensión? Lo más difícil de todo fue darme cuenta de que la situación no solo afectó mi relación con Mariana. Ahora parecía que todos estaban involucrados de alguna manera. Mi madre me llamó de nuevo intentando convencerme de que debía ser más rigurosa con Lucas, pero sus palabras ya no parecían reconfortantes. Se estaba alineando con Mariana y, para mi sorpresa, hasta mi padre comentó sobre la falta de educación de Lucas. Sentía que estaba en una posición incómoda, con todos señalando mi forma de educar a mi hijo, como si estuviera haciendo algo mal. Esta situación me hizo pensar en cómo en muchas familias, las relaciones pueden ser puestas a prueba en situaciones tan simples, pero al mismo tiempo tan complejas. Una simple pelea entre niños se convierte en un punto de quiebre y al final, solo tienes una extraña sensación de distanciamiento. Lo más complicado fue darme cuenta de que Mariana no quería seguir conversando conmigo. Me envió un mensaje diciendo que necesitaba tiempo. La verdad es que en ese momento no sabía qué más podría hacer. Entendía que estaba dolida, pero al mismo tiempo sentía que estaba tomando la situación de manera muy personal. Sentía que lo que sucedía entre nuestros hijos no debería tener el poder de destruir nuestra relación como hermanas. Mi madre intentó mediar la situación, pero pronto me di cuenta de que estaba más interesada en reconciliar las cosas con Mariana que en entender mi perspectiva. Quería que las personas comprendieran que lo que ocurrió no fue un gran error. Era solo un malentendido que podría haberse resuelto de una forma más suave, sin tantas reacciones exageradas. Sin embargo, las tensiones aumentaron aún más cuando, en un almuerzo familiar, mi madre comenzó a discutir el comportamiento de Lucas como si fuera un fallo mío como madre. Mi familia parecía haberse dividido en dos bandos, quienes pensaban que estaba equivocada por no haber reprendido a Lucas y quienes creían que Mariana estaba siendo dramática. Me sentí cada vez más aislada y por más que intentara argumentar, parecía que nadie estaba dispuesto a entenderme. La presión de todos lados me hizo cuestionar si realmente estaba haciendo lo correcto. Con el tiempo empecé a intentar restablecer la comunicación con Mariana. Sabía que nuestra relación había sido afectada, pero no quería perder la amistad que teníamos. Le envié algunos mensajes explicándole que entendía cuánto le dolía, pero que mi hijo no había hecho nada malo. La invité a conversar, para que pudiéramos resolver esto sin más resentimientos. Desafortunadamente, mis intentos de reconciliación no fueron bien recibidos. Ella me ignoró durante días y cuando finalmente respondió, parecía completamente distante. Mariana dijo que necesitábamos más espacio para procesar las cosas, pero la verdad era que sentía que me había excluido de forma definitiva. Intenté no tomarlo a lo personal, pero el hecho de que no quisiera hablar conmigo me hería. Me preguntaba si realmente creía que mi hijo era un problema, o si simplemente no quería aceptar que algo tan pequeño como la observación de un niño pudiera tener el poder de destruir nuestra relación. Cuando piensas que tienes un problema simple, pero te das cuenta de que las reacciones a tu alrededor son tan grandes, se vuelve difícil saber qué hacer. Por un lado, quería respetar su espacio, pero por otro, sentía que mi hermana se estaba alejando de mí sin darme la oportunidad de dialogar. Con el tiempo comencé a reflexionar sobre lo que aprendí de esta experiencia. Me di cuenta de que la manera en que educamos a nuestros hijos puede, de hecho, ser un reflejo de quiénes somos y de nuestras propias creencias. Algunas personas creen en darles todo a los hijos, mientras que otras prefieren enseñarles el valor de la conquista y la paciencia. Personalmente creo que la educación de los hijos debe fundamentarse en la empatía, pero también en el respeto y la comprensión. A pesar de todo lo que ha sucedido, sigo reflexionando si hice lo suficiente para educar a Lucas de la manera correcta. Quizás fui demasiado permisiva al no reprenderlo, pero al mismo tiempo, no creo que la solución fuera castigar a un niño que simplemente estaba expresando su opinión. Ahora reconozco la importancia de establecer límites, pero también lo esencial que es entender que a veces, los malentendidos pueden resolverse de manera más suave. En cuanto a mi relación con Mariana, no sé cómo se desarrollarán las cosas.
Realmente espero que con el tiempo podamos superar esto, pero también entiendo que la forma en que manejamos los conflictos familiares va más allá de una simple conversación. Nunca quise perder a mi hermana, pero el peso de las reacciones, el orgullo y la falta de comprensión hicieron que esto fuera mucho más difícil de lo que imaginaba. Al final he aprendido que en una familia, incluso los incidentes más pequeños pueden desencadenar grandes cambios. Y lamentablemente no siempre podemos resolverlo todo con una conversación sencilla. A veces es necesario dar espacio para que las emociones se calmen antes de que se pueda encontrar cualquier tipo de solución. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!